Volvimos. Vamos a esperar que se unan todos. Les aclaro para que sepan, yo lo que hago con las reuniones es grabarlas, ¿sí? O sea, ahora mi computadora está convirtiendo la anterior, ¿sí? La primera parte que tuvimos de la clase, lo subo a YouTube y les comparto el link en el aula, ¿sí? ¿Para qué hago eso? Para que cuando ustedes se sienten a hacer las guías, si tienen por ahí alguna duda de algo que se acuerdan que trabajamos justo en esa explicación y quieren volver sobre eso, lo pueden volver a ver cuando necesiten. Y aparte, para los que por ahí no se pudieron conectar porque justo ese día no tenían conexión o no tenían internet, puedan tener la herramienta de poder conectarse a las clases, de ver las clases de Zoom que vamos teniendo todos, ¿sí? Eso lo van a tener siempre. Y bueno, cuando entren, ya hago todos los parroquiales. Cuando van a ver que cuando entran al canal de YouTube, o sea que tiene mi nombre y apellido, se van a encontrar con un montón de videos y de clases que dicen Química 1 y tienen fechas que son todas las clases del año pasado. O sea, están subidas todas las clases que yo di en Química el año pasado, tanto en Química 1 como en Química 2 como en Física 2. O sea, todo lo que yo fui trabajando y ahí, que eso sí se lo vamos a volver a usar este año. Yo el año pasado hice dos, no para estos temas, sino para temas de más adelante, hice 2 videos explicativos, o sea, no teniendo Zoom, sino que grabé yo 2 clases solas, con toda una explicación de cómo se resolvían diferentes temas de Química 1. Y los subí al aula, o sea, eso lo van a tener, después se los voy a volver a compartir para cuando veamos el tema, para que les sirva también de materiales. O sea, la idea es que puedan tener la mayor cantidad de explicaciones posibles y que por ahí no caigan en decir, bueno, voy a googlear o voy a buscar un video en internet. O sea, si alguno lo quiere hacer, está todo más que bien, pero a veces hay sitios que no son seguros o hay información que los marea más que los que van explicando. Entonces prefiero que tengan todas las herramientas para poder ir entendiendo y no que se mareen buscando información. O sea, porque también mi función es poder explicarles a ustedes. Si no, les diría, bueno, arréglense y busquen a ver cómo se hace. Bueno, volviendo a la tabla. La tabla periódica tiene en la parte de atrás los elementos en orden alfabético. Y al lado tienen identificados el número atómico. Eso les sirve para que ustedes puedan buscar en la parte de adelante de la tabla periódica, o sea, digamos, donde están los cuadraditos. Cada cuadradito indica un elemento, las distintas informaciones. Y si se fijan, cuando ustedes miran la tabla periódica, todas tienen un cuadradito acá arriba, o al costado, que tiene un montón de flechas y les va indicando qué es cada cosa, ¿sí? Les pone un ejemplo, en la mía, por ejemplo, está puesto como ejemplo el átomo de carbono. Hay tablas que tienen, yo tengo otra que tiene como ejemplo el berilio, pero les va indicando cuál es el símbolo del elemento, cuál es el número atómico, cuál es el número másico, cuál es la electronegatividad, cuál es el estado de oxidación. O sea, todas cosas que vamos a ir viendo tranquilos y despacio. O sea, no se asusten ahora, no se llenen de superinformación ahora, pero les va indicando todas las características que tiene ese átomo, están explicadas en la tabla periódica. O sea, parece, o sea, cuando nosotros vemos la tabla periódica, parece que fuese japonés avanzado, y en realidad es más o menos tener toda la información que se necesita para entender cómo está formado un átomo y cuál es el comportamiento. Van a ver que a medida que vayamos trabajando y ustedes se vayan adecuando a trabajar con la tabla, se van a dar cuenta que tienen toda la información. O sea, ahí por ejemplo hay exámenes, cuando yo fui a la facultad, yo hice una carrera antes de ser profesora. Primero estudié bioquímica, después dejé bioquímica porque fui mamá y trabajaba, y hice el profesorado.
O sea, cambié de rol. Cuando yo estudiaba bioquímica, nosotros dábamos los exámenes y no nos dejaban usar tabla periódica. Porque si usábamos la tabla periódica, teníamos toda la información. Entonces, nos daban datos, y a partir de los datos, así como hicimos recién con el elemento que tenía número atómico de número másico, no, número atómico 30, que fuimos infiriendo, bueno, nosotros nos daban el símbolo del elemento y algunos datos. Y vos los buscabas, pero no podías utilizar la tabla periódica. Porque como nos habían enseñado a leerla, si teníamos la tabla periódica, era como el mejor machete que podía haber para hacer un examen, era la tabla periódica. O sea, tiene todo. Van a ver que cuando la semana que viene veamos configuración electrónica, y yo les explique algunas cuestiones de cómo aparece en la tabla periódica, con la tabla periódica se puede hacer la configuración electrónica de cualquier elemento. Solamente hay que saber cómo leerlo. O sea, si yo aprendo cómo leer eso que está escrito, que después vamos a ver por qué está entre corchetes y demás, yo puedo desarrollar toda la configuración electrónica de un elemento solamente leyendo la tabla periódica. No necesito más información que esa. Entonces, la idea es que ustedes se puedan empezar a familiarizar con eso y podamos trabajar sin verlo como algo en japonés. O sea, verlo como algo que es una herramienta. O sea, es nuestra herramienta. Así como en matemática la herramienta es una calculadora, una regla, una escuadra, o sea, una hoja cuadriculada. Bueno, en química la mayor herramienta que hay es la tabla periódica. Y entender cómo leemos la tabla periódica. ¿Sí? Bien. Sigamos. A ver, ¿qué más les pregunté en esta guía? Nada más les pregunté. Porque ya después paso a configuración electrónica, que hoy, para no marearlos, no voy a empezar con configuración electrónica. Configuración electrónica se los voy a dar la clase que viene. Profe, Porque no quiero perdón. que... A ver, quiero que primero entiendan bien lo que tiene que ver con número atómico, número másico, aniones y cationes, para después poder pasar a configuración electrónica y entender cómo se hace la configuración. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, igual le puedo hacer una pregunta que Sí. media, quizás, cuando tenemos que ponerle ¿cómo es? La metalidad a los metales, ¿cómo se llama? El carácter metálico. Sí. Tengo una duda, ¿se puede mostrar ¿Sí? con la tabla? Por ejemplo, cuando tenemos que poner el berilio y el hierro, Sí. ¿cuál es el que tiene mayor carácter? Espera que te encuentro el Porque berilio. uno está muy a la izquierda y el otro está más abajo. Eso como que me confunde. Porque en realidad, cuando vos tenés la tabla, ¿sí? O sea, siempre te dice que va en una De dirección para y en abajo. otra dirección. Bueno, lo que se Sí. hace es buscar no me va a hacer, no es la tangente, pero la diagonal Diagonal. que forman, y lo Sí. que está más en esa diagonal es el que tiene mayor carácter metálico. Ok, más O para sea, el si lado vamos a de buscar que indica. el elemento que tiene mayor carácter metálico es el Sí. francio. Porque cuando Sí. vos la diagonal, el francio está más abajo. En el caso del berilio y el hierro Sí. tiene mayor carácter metálico porque está en la diagonal más abajo que el berilio. Ah, ok, más abajo. ¿Sí? Listo. Pero siempre es en el cruce diagonal. Pasa que Ok. todo lo que está en el medio de la tabla, que se denominan metales de transición, tienen una característica que lo vamos a ver a medida que vayamos viendo uniones químicas, no en configuración, sí en uniones químicas, las particularidades que tienen los distintos elementos que forman los metales de transición. O sea, y vamos a trabajar con algunos elementos de los metales de transición, porque tienen comportamientos, todo lo que pertenece, vieron que tienen en la tabla grupos que están con números romanos, ¿sí? Se denominan grupos A con números romanos, y después están los grupos B. Bueno, todo lo que es grupo A tiene la particularidad de actuar de una manera, tiene una manera específica de actuar y es cómo se los considera. Todo lo que está en los grupos B, que son los metales de transición, tienen un comportamiento que depende frente a quién están, es el comportamiento que tienen. O sea, dependiendo con quién se crucen, es cómo se van a comportar. Que eso lo vamos a ver en uniones químicas y en nomenclatura. Y ahí funciona, o sea, se mete mucho el tema de la electronegatividad, el carácter metálico y ese comportamiento en base a dónde están ubicados, ¿sí? Pero igual, yo lo que más les pido es que no se asusten ni sientan que
no van a poder o que es demasiado complicado. O sea, todo lo que necesitan preguntarme, aunque les parezca que sea la pavada más grande que existe, me lo preguntan. O sea, porque yo sé que no es una pavada. O sea, cuando yo empecé a estudiar química, no entendía nada. A mí me mostraban el símbolo del oxígeno y era ¿por qué? Que es otro de los temas. O sea, y esto es a modo informativo. Y creo que igual en el tiempo creo que lo puse. Los nombres de los Profe, en perdón que la moleste, pero hay un chico, Sandro, que quiere entrar ahí lo vi, y no puede. ahí lo ingresé. No lo había visto, me había quedado en la sala de espera. Gracias, no sé quién me avisó. Yo. Sí, ya Bien, y muy yo. bien, digo. En general los elementos, el nombre del elemento, el símbolo del elemento tiene la primera letra del nombre del elemento. ¿Sí? El oxígeno, el litio, el berilio, el hidrógeno. Pero hay elementos que no, que tienen una letra distinta a lo que es, o sea, como ser, por ejemplo, la plata, que tiene una A y una G, y eso es porque cuando se los descubrió, o sea, los distintos descubrimientos que se hace de los elementos a lo largo de toda la historia de la tabla periódica, se nombraban en latín. Entonces, cuando vamos al nombre en latín, o sea que obviamente nosotros no lo vamos a dar en esta materia, si a alguno le interesa alguna vez, lo lee, es re interesante ver cómo se descubrió cada elemento, o sea, yo porque estoy loca y amo la química, es re interesante ver cómo se descubrió cada elemento y los nombres que se le fueron poniendo, y entender, bueno, que AG viene de argentato, y por eso la plata se denomina con una A y una G. En Argentina, uno de los mayores minerales que se encuentra es la plata, y de ahí viene el nombre. O sea, es muy linda la historia, o sea, lo que tiene que ver con historia de la química y con cómo se fueron descubriendo los elementos y todo lo que se fue haciendo a medida que fue avanzando la tecnología. Obviamente nosotros estamos viendo química para seguridad y higiene, no estamos viendo química ni para un profesorado ni para una licenciatura, o sea que no nos vamos a meter con la historia de la química, pero hay cosas muy interesantes. Si en algún momento a alguno le llega a interesar algo, me lo pide, yo tengo un montón de cosas digitalizadas sobre la historia de la química en Argentina, descubrimientos y demás, se los mando como archivo PDF y lo tienen ustedes para si algún día quieren leer algo. Pero hay cosas que son re interesantes, tanto en química como en física. Pero la química es más interesante que la física, o sea, está muy, muy bueno. Bien, volviendo a esto. Entonces, para dejar en claro qué vimos hoy. Vimos cómo están formados los átomos, ¿sí? 3 partículas, protones, neutrones y electrones. ¿Cómo se ubican? En el núcleo del átomo tenemos los protones y los neutrones. Eso es lo que me da la masa del átomo, o sea, el tamaño del átomo. Los electrones tienen masa prácticamente despreciable porque están formados por, a modo informativo, fotones, unidades de energía, ¿sí? O sea, ¿cómo represento yo esa información sobre las partículas subatómicas? A través del número atómico y del número másico. El número atómico me da la identidad del elemento, se representa con una Z, es la cantidad de protones, siempre que hablo de un mismo elemento, hablo del mismo número atómico, y el número másico me da la información acerca de la masa del átomo, se representa con una A, y tengo la cantidad de protones y de neutrones. Lo que puedo cambiar es, el número másico en un mismo elemento puede variar cuando estoy en presencia de un isótopo, que es un elemento del mismo átomo, pero con distinta cantidad de neutrones. O sea, tiene más masa, es como que el elemento engordó. Entonces tiene más masa, tiene más neutrones. Y después tengo los átomos neutros, ¿sí? Que son cuando no tienen carga, tienen igual cantidad de protones que de electrones, entonces automáticamente ustedes le dicen que el átomo es neutro, el número de protones que tienen es igual al número de electrones. Y después tengo los átomos con carga, que se llaman iones, y ahí, si son positivos, son cationes, ¿sí? Tienen carga positiva. Y lo que hicieron fue perder electrones. De la cantidad que tenían cuando era neutro, perdió electrones. Y si son negativos, tienen mayor cantidad de electrones.
ganaron electrones, ¿sí? Es al revés de lo que pensaríamos en la lógica, o sea, fíjense que si es positivo, perdió, y si es negativo, ganó. Por eso hoy, cuando empezamos con el número atómico y el número másico, les dije, hay muchas cosas que van en contra de la lógica. Y también nos sirve como reglas para acordarnos de qué estamos hablando o cómo se comportan los átomos en las distintas situaciones. Todo esto, ustedes me van a decir, ¿para qué queremos saber todo esto? Todo esto es el primer punto, o sea, el puntapié inicial, para poder meternos con configuración electrónica, que va a ser, bueno, cómo se acomodan esos electrones en el espacio, porque yo hasta ahora les dije que los electrones estaban afuera del núcleo. Vamos a ver cómo se acomodan, que tienen niveles de energía, que esos niveles de energía hacen que se comporten de una manera o de otra. Y después de ese tema, nos vamos a meter con, bueno, cómo se unen los átomos, cómo formo compuestos. Porque nosotros conocemos compuestos, conocemos moléculas, conocemos el agua, conocemos el dióxido de carbono, conocemos el ácido sulfúrico. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, ahora estamos viendo los elementos solos, después vamos a ver cómo se unen, ese comportamiento que hacen que se unan de una manera o de otra, y qué tipos de compuestos forman. Después vamos a ver los nombres de esos compuestos. Y después vamos a ver cómo se combinan cuando hay reacciones químicas. O sea, eso es como para que sepan, o sea, cómo va a ser espiraladamente lo que vamos a ver a lo largo de todo el año. Nosotros vamos a terminar el año sabiendo de qué manera dos sustancias se combinan y en qué proporciones. Y qué concentración dan. Aunque parezca mentira, o sea, ahora estamos arrancando con lo más chiquitito. Progresivamente vamos a ir avanzando hasta llegar a, bueno, cómo están concentradas las cosas. Y cómo yo puedo entender, o puedo entender por qué la lavandina, y se lo llevo aquí a un ejemplo común, dice 1 gramo por litro. Bueno, cuando nosotros terminemos el año, vamos a entender por qué eso dice 1 gramo por litro. O por qué cuando se empezó a hablar del COVID, se habló del alcohol 70-30. ¿Sí? O sea, ¿qué es esa unidad de concentración? Que nosotros lo terminamos usando cotidianamente, pero sin entender químicamente de qué se está hablando. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poder entender esas cuestiones que vemos cotidianamente en todo, sin saber a qué están haciendo referencia. Porque sabemos por lógica qué está más concentrado y qué no, pero no terminamos de darnos cuenta de a qué proporciones está haciendo. Nosotros vamos a trabajar sobre eso, que les va a servir a ustedes dentro de la carrera a entender por qué los riesgos químicos se relacionan con las concentraciones de las sustancias que se están trabajando, o con el comportamiento de las sustancias, o con cómo se combinan, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿les quedó claro todo lo que vimos hoy? ¿Les sirvió? ¿Quieren hacer alguna recomendación? ¿Algo que quieran cambiar? O sea, todas las clases siempre van a estar abiertas a que ustedes puedan decir, podríamos trabajar de tal manera o podríamos hacer tal cosa. Van a tener Profe, que acá. Sí, Natalia. ¿me podría explicar, porque no llegué a entender sobre la carga eléctrica? La carga eléctrica. La carga eléctrica es cuando el átomo tiene carga positiva o negativa. O sea, Sí, va a tener más o menos electrones que cuando es neutro. Cuando es neutro no tiene carga. ¿Sí? Tiene sí, igual cantidad de protones, que son cargas positivas, que electrones, que son cargas negativas. ¿Sí? sí, sí, Cuando el átomo tiene carga, puede tener carga positiva o carga negativa. Si tiene sí, carga positiva, lo que hizo fue perder electrones. ¿Por qué perder electrones y no ganar protones? Porque la cantidad de protones no cambia si estoy hablando de un mismo elemento. ¿Sí? pierde, sí, 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 eso entiendo. Pierde electrones. Si tiene carga negativa, lo que quiere decir es que ganó electrones. Entonces va a tener cargas negativas, va a dejar de ser neutro y va a pasar a tener cargas negativas. Sí, Pero nunca cambia el número de protones. Siempre el que cambia para que un átomo tenga carga eléctrica son los electrones. Es más, los electrones, y lo vamos a ver el año que viene en Física 2, son los que hacen que exista la corriente eléctrica. O sea, todo lo que tiene que ver con corriente tiene que ver con los electrones. Los electrones son los que generan toda la corriente eléctrica y toda la electricidad que nosotros conocemos. ¿Sí? Ese movimiento de electrones es lo que lo genera. Y en el caso de las uniones químicas,
los electrones son los que se encargan de que haya una unión entre dos elementos. Que es parte, eso sí lo vamos a ver este año. Los electrones, digamos que son una parte muy importante en cómo se comporta el átomo frente a otro átomo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Ahí más o menos. Sí, sí, me quedó un poquito más claro. Bien. Igualmente, cuando ustedes se sienten a hacer la guía, donde ven que tienen una duda o no entendieron un punto o se trabaron en algo, me escriben o por el Classroom, o por mail, o por WhatsApp, o en el grupo. El que se anima a escribir en el grupo, me lo pregunta en el grupo, yo lo explico en el grupo y les queda a todos la explicación. El que no se anima a preguntarlo por el grupo, me escribe, me manda un mensaje privado y yo les contesto por privado, ¿sí? No hay problema. Acuérdense que si llego a tardar durante la mañana o la tarde en contestar es porque estoy con los cursos de secundaria, entonces a veces estoy trabajando con ellos o estoy en un Zoom y no puedo contestar. Pero yo cuando veo el mensaje, lo contesto, ¿sí? Tenganme paciencia en eso, nada más en que por ahí, durante el día, se me complica. Ya a partir de las 5 de la tarde, 5:30, ya estoy más tranquila porque ya terminé con secundaria. Pero antes estoy con mis niños chiquitos de secundaria. Que me mandan audios y tengo que escuchar todos los audios y les contesto todos los audios. No, son divinos. Bueno, ¿quedó claro entonces? Entonces, vamos a dejar en claro qué tenemos que hacer para la clase que viene. Tienen que tratar de hacer la primera parte de la guía. El que se anima a leer y empezar como a esbozar o a tirar así como a ver si me sale la segunda parte de la guía, lo hace. Todo lo que no entiendan, se lo anotan. Nosotros en la clase que viene lo que vamos a hacer es trabajar configuración electrónica. O sea, vamos a hacer, y lo voy a hacer de manera práctica en el pizarrón, cómo trabajar con la configuración electrónica y cuáles son las maneras más sencillas de llegar a la configuración electrónica. Yo en el apunte les puse la regla de las diagonales, que por ahí no parece tan fácil ahí. Bueno, la voy a explicar con un ejemplo en el pizarrón. Les voy a explicar cómo leer la configuración electrónica en la tabla. Pero no se asusten, si leen y no entienden, no se preocupen. O sea, anoten todo lo que no entienden y cuando nosotros tenemos las reuniones por Zoom, lo explicamos. ¿Sí? O sea, estamos para aprender entre todos. O sea, que sáquense el miedo a, no, nos dio el apunte, nos dio la guía, tengo que entender todo lo que escribió y tengo que resolver. No, mentira. O sea, si estuviésemos presencial, yo estaría presencial explicándoles todo. El material es material de apoyo. Todo lo que está en las guías es todo lo que yo les explico cuando nos vemos. Y siempre van a tener ese apoyo permanentemente. O sea, en ningún momento voy a pretender que entiendan algo sin tener, digamos, el ida y vuelta conmigo y que aprendan solos. Ni les voy a decir, bueno, lee el apunte y arréglate. No es mi manera. O sea, es más, estoy trabajando en armar los apuntes cada vez más completos para que puedan tener más información. Porque a veces es como que quiero que lo que yo hablo quede todo escrito, pasa que tendría que escribirles un libro, porque ya vieron que hablo mucho. O sea, no paro, no. Y aparte me decís, enseñar química, bueno, vamos a enseñar. Entonces, yo trato de que los apuntes sean lo más llevaderos posibles, pero sé que no es lo mismo leerlo que escuchar la explicación o que te den un ejemplo o tener la relación con, bueno, no entendí esto, no, o cómo sacaste la cuenta. Entonces, ustedes todo lo que no entiendan, cuando lean la parte de configuración electrónica, se lo anotan. Y cuando estamos todos juntos, vamos explicando entre todos, ¿sí? Así podemos resolver y nos queda el tema cerrado y completo. O sea, la idea acá es que todos lleguemos al mismo punto para arrancar con un tema nuevo. Y tengan en cuenta que nosotros tenemos la clase que viene, la otra clase de feriado, o sea, yo les voy a subir un apunte nuevo, pero es feriado, y recién nos vamos a ver la otra clase. Así que van a tener tiempo, ¿sí? Pero hagan como ahora, vayan llevándolo y vayan trabajando siempre en ir entendiendo qué es lo que están haciendo y dónde se traban. Y cuando encuentran un error, me dicen, profe, encontré tal error. Es más, me lo mandan en el grupo. Cosa que yo diga, hey, me equivoqué, estaba dormida y puse mal el número. Chicos, corrijan tal punto. El otro día también mandé una guía que saltaba del punto 3 al 5. Me escribe una alumna y me dice, profe, ¿falta el punto 4? Y sí, faltó el punto 4. O sea, no sé, me lo comí en el medio, el punto 4 no estaba. Pero, o sea, a veces me pasa. Más ahora que antes yo armaba los apuntes y directamente iba y explicaba en las clases, ahora que todo lo manejo digital y estoy armando apuntes todo el tiempo para todos los cursos, es como que llega un punto que por ahí me quedo así, digo, ¿este apunte para quién era? Ah, no, es para secundaria. O sea, tengo que cambiarle
todo el formato, porque ya hay temas que estoy dando con ustedes que los doy en secundaria, pero los doy a un nivel mucho más bajo. Y tengo que ver de qué manera se los explico y qué palabras uso y la extensión de los textos, o sea, es bastante complejo. Entonces, a veces me pasa eso de que me equivoqué y mando un número que está mal. Así que cuando encuentran una cosa así, me preguntan. O sea, yo ni me voy a enojar, ni me voy a defender, al contrario, o sea, soy humana, o sea que me puedo confundir 1000 veces. O sea, estamos justamente para trabajar entre todos. Así que bueno, ¿quedó claro lo que vamos a hacer para la clase que viene? Bien, ¿se entendió lo que vimos hoy? Sí. Sí, sí. Sí, Bien. profe. ¿Liliana? No, está bien. No, se me prendió la lucecita, pensé que me decías algo. Bueno, Yo recién ahora entonces, me di cuenta. el lunes que viene nos volvemos a conectar a las 6 de la tarde. ¿Sí? Yo hago como hoy, les vuelvo a mandar el link, siempre vamos a usar el mismo link, pero yo lo que hago es recordarles en el grupo para que si alguno justo no entró al Classroom o por ahí no tiene la computadora prendida y se conecta por el celular, que tengan el link y se puedan conectar más rápido. ¿Sí? Y volvemos a tener reunión. Si tenemos que reconectarnos una vez, 2 veces, 3 veces, nos volvemos a reconectar 3 veces, no pasa nada. ¿Sí? Así que bueno, los dejo libres hasta la otra materia que empiezan a las 8. Y, Profe, una consulta. sí, Matías, ¿Podría subir por medio de Classroom el programa de estudio para saber el tema de los temas, o sea, para saber los temas que estamos dando? sí, yo esta semana tengo que subir, es una de las cosas que me falta, tengo que subir directamente todo lo que es la guía, todos los temas que vamos a trabajar a lo largo del año. Me falta subirlo en los 3 Classroom. Ah, listo, gracias. No, de nada. Pero igual para que sepas, vamos a ver todo lo que es estructura atómica, uniones químicas, nomenclatura de compuestos inorgánicos y estequiometría, o sea, unidades de concentración física y química. Eso es lo que vamos a trabajar a lo largo del año. Pero yo igualmente voy a subir el programa que tiene el detalle de cada cosa para que sepan qué es lo que vamos a ver. Y hago la aclaración ya desde el vamos. Lo que yo tome en el final va a ser lo que demos en la cursada a lo largo del año. ¿Sí? Eso, quédense tranquilos, que no les voy a saltar con un martes 13 en el final de, bueno, no, esta unidad del programa no llegamos a verla, porque puede pasar que no lleguemos a ver algo, y voy y se los tomo en el final. No, yo tomo lo que vi en la cursada, salvo que tenga un alumno que rinde libre. Los alumnos que rinden libre, rinden el programa. Los alumnos que cursan la materia, rinden lo que trabajé en la cursada, ¿sí? Eso quédense tranquilos. Igual falta para el final y vamos a llegar recontra tranquilos todos y van a aprobar todos el final. Obvio. Bueno, los veo el lunes que viene. Cuídense un montón y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Listo, Dale, profe. profe. Mil gracias. Nos vemos. Dale, dale, profe. Hasta luego. Gracias. Profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.